Jueves 25 de julio de 2013. Asunto inédito. 26 en el ciclo alternativo, 25 en el ciclo biológico, 4 horas 35 minutos. No necesitamos educación. No necesitamos control mental. Nada de oscuro sarcasmo en la clase. Profesores, dejar solos a los alumnos. Todo ello no es más que otro ladrillo. The Wall, Pink Floyd. He leído que la obsesión de Roger Waters es la guerra, porque se llevó a su padre. Cristina, la hija ya fallecida de Leopoldo Alas García Argüelles, expresó poco tiempo antes de morir que el recuerdo de la trágica muerte de su padre le producía un dolor perpetuo, como aquella mujer de la mesa, Conchita, que perdió a su hijo bajo las ruedas de su tractor, solo que lo del rector de la Universidad de Oviedo en tiempos de la República y la Guerra Civil fue un asesinato y no un homicidio impremeditado. Alas, juzgado, dicen que por haber amado sin límites a la familia, a la tierra, a la universidad y a la República. Me fijo, sí, soy consciente de dónde he aplicado la letra mayúscula. Reposición honorífica a su cargo en desagravio a la ignominia de su destitución y muerte, siendo Alberto Marcos Vallaure catedrático de geodinámica y rector por un tiempo de la universidad citada, quien exige la reparación civil y administrativa. Dicen que mismamente el odio que se le tuvo al hijo fue porque nunca se le perdonó a su padre el haber sido tan crítico como fue con Oviedo en su obra maestra La Regenta. Hoy estoy de un humor pésimo, algo que detesto que me suceda por las mañanas, porque me ha escrito Leo para insinuarme que soy una sectaria, como no sé quién que me cita, que son enemigos acérrimos de su estimado Gustavo Bueno, no entendiendo nada, que es lo triste, porque donde la autocrítica no es posible, no hay libertad, hay privilegio. Pero yo creo que sí, al contrario de lo que se afirma en la letra del muro, que la educación es necesaria, pero lo que no es necesario es el adoctrinamiento. Leo divide el mundo en estos, entre comillas, fenomenológicas y aquellos, entre comillas, fenomenológicas. Pero dice que él se trata con estos y aquellos. Yo digo que tratarse con alguien no es respetarlo, que no es ningún ejemplo. Y ciertamente, Gustavo Bueno es un demagogo pésimo, pero él lo ha intentado para tratar de vender más libros que Punset, a quien desprecia, y siempre lo ha sido, despótico, en apariencia, lo que no quita que en algunos aspectos, ya se lo dije, yo aprenda de él como de cualquiera. Distingos no hago ninguno a la hora del aprendizaje crítico, pero parece ser que soy una sectaria porque no me gustan las carantoñas y no las apruebo. Entonces, habrá que aprender a separar qué pensamos de lo que deseamos que suceda. ¿Te imaginas que yo me moleste con Julio Amarillo porque él no desee tener una aventura conmigo? Desde mi razón, a mí eso me es imposible consentírmelo, pero hay reactividad. Así que, ¿por dónde íbamos? Que me he perdido. Y por eso le he pedido a Leo, al principio de tratarnos, que dice que me escucha y que abrumo con información, que me escriba a partir de cierta hora, sobre todo si es para enfadarse, pero que no me estropee con ninguna amargura el amanecer, que es lo único de lo que yo disfruto verdaderamente en la vida, del momento en que abro los ojos y vivo el mundo y del momento en que los cierro. Todo lo demás es concentración y estudio, rutina, que lo aprecio mucho, pero es cansado y nunca promete que se verá la luz al final del túnel. Ahora, y cuando yo me interpongo un juicio duro a mí misma, ¿esto también le despierta suspicacias? Le pregunto, porque es mi virtud y no mi vicio. Un pensamiento crítico tampoco lo conoce uno todos los días. Entonces, que se fije bien que esa es la herramienta fundamental para repararse. Repito, nada de oscuro sarcasmo en la clase. Y te voy a confesar que siempre
tengo que terminar por darle la razón a Luis Moinho en algo. Y es que él consideraba que en cualquier relación siempre existe lo que él insistía en llamar mal rollo. Entre nosotros fue el dinero, por ejemplo. Él disponía de él y yo no, así que tenía que pensar bastante en qué me comprometía a realizar, porque si lo tenía para viajar, a reunirme con él, no lo tendría para otras cosas. Bueno, pues entre Leo y yo, el mal rollo es el insigne don Gustavo. Entonces, él mismo, porque yo como estudiante no me dedico a copiar apuntes, me dedico a investigar y a examinar conocimientos. Así que deberíamos comenzar a entender que cuando uno es crítico con un aspecto humano, no es la totalidad de la persona a la que desacredita. Lo que está poniendo en tela de juicio es un pensamiento, una idea, una costumbre y no la dignidad humana. Pero precisamente desde la dignidad humana, porque la dignidad humana, en palabras de la profesora Uribe, que será más magnánima que yo, es la parte de nuestro espíritu, mente, conciencia, añadiré ahí yo, que nadie puede doblegar, en lo que solo uno manda. Recordemos pues a los estoicos que nos incitan a pensar en el deber de reducir la crueldad y de estrechar lazos de amistad con el otro en mayúscula, el otro en mayúscula. Pero la idea de los derechos humanos es la historia de la idea que se va gestando y desarrollando en la cultura. Y mientras que los estoicos existen los epicúreos y los hedonistas, otras dos escuelas importantísimas del mundo clásico, que afirman que el hombre persigue la felicidad y persigue el placer, en el sentido del propio goce y el goce de la sociedad, el placer colectivo. Y esta idea, la de los derechos humanos, se divide en dos apéndices. Por un lado, el de una ciudadanía universal, y por el otro, a través del trance del medievo de siglos de oscuridad y escolástica hasta el Renacimiento, de un principio básico que forma parte de lo sagrado. A mí hasta lo sagrado, independientemente de que yo sea una prófuga de la creencia, me motiva a pensar que era un fundamento esencial en la madurez de la especie. Pero sin embargo no me siento madura hoy para tratarlo, así que no voy a proseguir por esta senda. Voy a hacerlo por la de la jus naturaleza. El derecho natural, que es inalienable, que es un concepto o una teoría que postula la existencia de derechos del hombre determinados por la naturaleza humana, derechos de integridad, inalienables, preestablecidos, anteriores a la formación de un Estado, anteriores y superiores o dependientes al ordenamiento jurídico positivo y al derecho fundado en la costumbre o derecho consuetudinario, opuesto al derecho escrito. Y ya voy suspendiendo este curso. Cita la profesora Uribe a Kant, que pensaba que uno debería actuar como si estuviera en el reino de los fines, como si uno viviera en el lugar donde las cosas fueran como deben ser, diariamente, porque es necesario tener unos ideales éticos que le permitan al ser buscar la dirección y el sentido por el que se va a desarrollar para ser cada día más humano. Hablaba de los ídolos del teatro al comienzo del amanecer. No sé si era evidente. Un problema que tiene España grave y que no resuelve, el problema del odio. Y al alcanzar la plaza del Niemeyer tendría que hacerlo de lo que allí sucedió, entre los ídolos del mercado. Pero el monolito tiene nombre. Será el monolito del RNA mensajero, porque yo sé que a los poetas hay que citarlos en su lengua, que eso es lo que se considera adecuado en el universo de la cultura. Y sé que los científicos no son distintos, porque no se les deben otros derechos, y que el descubrimiento sucedió en ese idioma. Solo que no pienso en un monolito del RNA mensajero solo, ya que el nombre o el título trajo consigo otra idea, que es la que mañana trataré de explicarte. Te deseo un buen día, querido profesor.